¿Necesitas ayuda? La voz vino desde la puerta entreabierta, apenas un murmullo sobre el ruido de la ducha. Julián giró la cabeza bruscamente. El vapor lo envolvía, pero reconoció esa sonrisa antes incluso de ver bien su rostro. Samuel ya estaba entrando. No esperaba respuesta, como si supiera perfectamente que no se la iban a negar. El agua caliente seguía cayendo sobre la espalda de Julián, cuando sintió una mano en su cintura. Nada brusco, nada invasivo, pero tampoco casual. No era un gesto que se hace por accidente, y ese contacto, leve y directo, hizo que se le escapara el aire como si lo hubieran sorprendido robando algo. No había planeado esto. Iba a ducharse rápido, quitarse el cloro, pensar en cualquier cosa menos en Samuel, fingir que las miradas de las últimas semanas no significaban nada. Pero esa mano en su piel, el roce suave del pulgar justo donde antes estuvo la toalla, le gritaba otra cosa. Que había estado esperando esto, que lo quería desde el primer día que Samuel le dijo que el motor sonaba bien mientras se agachaba sobre el agua. El vapor los escondía del mundo. No había otra cosa más que el sonido del agua y el silencio que se colaba entre los dos. Afuera, la tarde caía lenta sobre el jardín, y un par de hojas giraban en el borde del filtro. Dentro, Julián temblaba. Lo notó Samuel. No se burló. «Estás temblando». Julián intentó decir algo, pero se le escapó una risa bajita. Porque era cierto. Y porque, si era sincero, también podía sentir el leve temblor en el cuerpo de Samuel. No era solo él. Ambos estaban cruzando algo que no se podía deshacer. Samuel se acercó un poco más. No lo besó. Todavía no. Pero sus labios estaban ahí, apenas a un suspiro. Y eso bastó para que Julián entendiera. Ya habían cruzado el punto donde uno puede fingir que no está pasando nada, que no hay deseo, que no hay miedo, que no hay decisiones que te pueden cambiar la vida. No empezó en la ducha. Todo había empezado un martes cualquiera, cuando Samuel llegó a limpiar la piscina después de una tormenta. Julián salió a saludar y se quedó mirando un segundo más de lo normal. No fue intencional, o al menos eso se dijo. Tenía 32 y una habilidad absurda para fingir que estaba demasiado ocupado para notar lo que hacía latir más fuerte su corazón. Pero también tenía una debilidad. Se quedaba siempre un poco más en la terraza cuando Samuel tardaba en terminar. Samuel tenía 29, una sonrisa que sabía cuándo aparecer y una forma de moverse que hacía que todo pareciera sencillo. Siempre le decía «jefe», y eso hacía que Julián rodara los ojos, aunque nunca dejaba de alcanzarle limonada bien fría. Todo empezó con pequeñas cosas, nada que alguien más notara. El roce de su brazo al alcanzar la red. Una pregunta sobre su semana, hecha con verdadera atención. Ese segundo extra en la puerta, cuando Samuel acariciaba al perro del vecino y giraba la cabeza como si esperara que Julián bajara a acompañarlo. «Es simpático», se decía Julián, porque decir que le interesaba de verdad era admitir demasiado. Hasta que, un día, Samuel le puso una mano en la muñeca para ayudarle con la manguera. Sus dedos se rozaron, y algo dentro de Julián se encendió, como una luz que siempre había estado ahí, esperando que alguien tocara el interruptor. El verano siguió. Pesado. Lento, de esos que hacen que el tiempo se derrita. Y cada semana, Samuel llegaba con ese ritmo suyo. Enrollar la manguera, revisar el pH, limpiar los bordes, reportar con un gesto leve. Y Julián seguía mirándolo, fingiendo que no lo hacía, que no notaba la forma en que Samuel se agachaba, que no esperaba la siguiente visita. Hubo una rutina cómplice entre los dos. El vaso alto con hielo y lima. La factura escondida bajo una figura de barro como si fuera una nota secreta. Las preguntas sobre el hermano menor de Samuel, que jugaba fútbol los sábados. Y las respuestas de Samuel sobre el trabajo de Julián, como si lo hubiera escuchado con más atención que nadie. Ese martes, Samuel terminó más rápido de lo habitual. Le dijo que podía purgar el sistema si quería, aunque no hacía falta. Y Julián, sin pensarlo mucho, respondió que sí.
porque negar hubiese sido mentir. La casa de la piscina era pequeña. El grifo siempre costaba girarlo. Julián entró primero. Quería quitarse el cloro, pensar un poco, o no pensar nada. No cerró bien la puerta, como siempre, como si, en el fondo, supiera que alguien la empujaría. Y así fue. La sombra de Samuel cruzó el umbral, y su voz, antes de que apareciera del todo, le preguntó si necesitaba ayuda. El resto pasó tan rápido que se sintió lento. Una mano, un gesto, la cercanía, el primer temblor en el cuerpo, el segundo, en la voz, y luego el momento en que Samuel se quedó mirándolo sin decir nada, como si todo ya estuviera dicho. El beso no había llegado, aún, pero no hacía falta. La historia ya había empezado. ¿Necesitas ayuda? La voz vino desde la puerta entreabierta, apenas un murmullo sobre el ruido de la ducha. Julián giró la cabeza bruscamente. El vapor lo envolvía, pero reconoció esa sonrisa antes incluso de ver bien su rostro. Samuel ya estaba entrando. No esperaba respuesta, como si supiera perfectamente que no se la iban a negar. El agua caliente seguía cayendo sobre la espalda de Julián cuando sintió una mano en su cintura. Nada brusco, nada invasivo, pero tampoco casual. No era un gesto que se hace por accidente. Y ese contacto, leve y directo, hizo que se le escapara el aire como si lo hubieran sorprendido, robando algo. No había planeado esto. Iba a ducharse rápido, quitarse el cloro, pensar en cualquier cosa menos en Samuel, fingir que las miradas de las últimas semanas no significaban nada. Pero esa mano en su piel, el roce suave del pulgar, justo donde antes estuvo la toalla, le gritaba otra cosa, que había estado esperando esto, que lo quería desde el primer día que Samuel le dijo que el motor sonaba bien mientras se agachaba sobre el agua. El vapor los escondía del mundo. No había otra cosa más que el sonido del agua y el silencio que se colaba entre los dos. Afuera, la tarde caía lenta sobre el jardín, y un par de hojas giraban en el borde del filtro. Dentro, Julián temblaba. Lo notó Samuel. No se burló. «Estás temblando». Julián intentó decir algo, pero se le escapó una risa bajita. Porque era cierto. Y porque, si era sincero, también podía sentir el leve temblor en el cuerpo de Samuel. No era solo él. Ambos estaban cruzando algo que no se podía deshacer. Samuel se acercó un poco más. No lo besó. Todavía no. Pero sus labios estaban ahí, apenas a un suspiro. Y eso bastó para que Julián entendiera. Ya habían cruzado el punto donde uno puede fingir que no está pasando nada, que no hay deseo, que no hay miedo, que no hay decisiones que te pueden cambiar la vida. No empezó en la ducha. Todo había empezado un martes cualquiera, cuando Samuel llegó a limpiar la piscina después de una tormenta. Julián salió a saludar y se quedó mirando un segundo más de lo normal. No fue intencional, o al menos eso se dijo. Tenía 32 y una habilidad absurda para fingir que estaba demasiado ocupado para notar lo que hacía latir más fuerte su corazón. Pero también tenía una debilidad. Se quedaba siempre un poco más en la terraza cuando Samuel tardaba en terminar. Samuel tenía 29, una sonrisa que sabía cuándo aparecer y una forma de moverse que hacía que todo pareciera sencillo. Siempre le decía «jefe», y eso hacía que Julián rodara los ojos, aunque nunca dejaba de alcanzarle limonada bien fría. Todo empezó con pequeñas cosas, nada que alguien más notara. El roce de su brazo al alcanzar la red, una pregunta sobre su semana, hecha con verdadera atención. Ese segundo extra en la puerta, cuando Samuel acariciaba al perro del vecino y giraba la cabeza como si esperara que Julián bajara a acompañarlo. «Es simpático», se decía Julián, porque decir que le interesaba de verdad era admitir demasiado, hasta que, un día, Samuel le puso una mano en la muñeca para ayudarle con la manguera. Sus dedos se rozaron, y algo dentro de Julián se encendió, como una luz que siempre había estado ahí, esperando que alguien tocara el interruptor. El verano siguió, pesado, lento,
de esos que hacen que el tiempo se derrita, y cada semana Samuel llegaba con ese ritmo suyo: enrollar la manguera, revisar el pH, limpiar los bordes, reportar con un gesto leve. Y Julián seguía mirándolo, fingiendo que no lo hacía, que no notaba la forma en que Samuel se agachaba, que no esperaba la siguiente visita. Hubo una rutina cómplice entre los dos: el vaso alto con hielo y lima, la factura escondida bajo una figura de barro como si fuera una nota secreta, las preguntas sobre el hermano menor de Samuel, que jugaba fútbol los sábados, y las respuestas de Samuel sobre el trabajo de Julián, como si lo hubiera escuchado con más atención que nadie. Ese martes, Samuel terminó más rápido de lo habitual. Le dijo que podía purgar el sistema si quería, aunque no hacía falta. Y Julián, sin pensarlo mucho, respondió que sí, porque negar hubiese sido mentir. La casa de la piscina era pequeña. El grifo siempre costaba girarlo. Julián entró primero. Quiso quitarse el cloro, pensar un poco, o no pensar nada. No cerró bien la puerta, como siempre, como si, en el fondo, supiera que alguien la empujaría. Y así fue. La sombra de Samuel cruzó el umbral, y su voz, antes de que apareciera del todo, le preguntó si necesitaba ayuda. El resto pasó tan rápido que se sintió lento. Una mano, un gesto, la cercanía, el primer temblor en el cuerpo, el segundo, en la voz, y luego el momento en que Samuel se quedó mirándolo sin decir nada, como si todo ya estuviera dicho. El beso no había llegado, aún, pero no hacía falta. La historia ya había empezado. Parte 2. ¿Por qué dejaste la puerta entreabierta?, preguntó Samuel en voz baja, apenas audible sobre el ruido del agua. Julián no respondió al instante. Tenía la garganta cerrada, no por miedo, por el nudo que se forma cuando uno sabe que está a punto de decir algo que cambia el rumbo. En lugar de hablar, extendió la mano y rozó la muñeca de Samuel con los dedos mojados. Porque quise, dijo al fin, sin mirar directamente. La tensión que se había acumulado entre ellos las últimas semanas no estalló. No fue una explosión. Fue algo más lento, más peligroso. Como una línea que se va cruzando de a poco. La ropa ya no estaba. El vapor lo llenaba todo. Pero no era eso lo que hacía temblar a Julián. Era el silencio, y la forma en que Samuel lo miraba, como si ya lo conociera desde antes. Samuel subió la mano, despacio, hasta apoyarla en el costado de Julián. No era deseo bruto, no era impulso, era un gesto firme, pero cuidadoso, como si esperara que Julián lo detuviera. Pero no lo hizo. De hecho, apoyó su frente en el hombro de Samuel. Ninguno hablaba, ninguno se movía demasiado, porque el menor gesto podía romper eso que estaban compartiendo. Julián sintió cómo el agua recorría su espalda y caía entre los dos, pero eso ya no importaba. Lo único que le importaba era el calor del cuerpo frente al suyo. «¿Esto es una locura?», susurró Samuel sin separarse. Julián asintió, pero no se apartó. No dijo que no. Sus dedos, todavía temblorosos, buscaron los de Samuel y los entrelazaron. Esa respuesta bastó. El primer beso fue lento, no torpe, no nervioso, lento como algo que se sabe inevitable. Y cuando sus bocas se separaron, Samuel apoyó la frente contra la de él y soltó un suspiro. «Llevo semanas queriendo esto». «Yo también», respondió Julián, con la voz apenas un hilo. Luego se rió, suave, como si le sorprendiera escucharse diciendo la verdad en voz alta. La calma duró un minuto. Después llegó el vértigo. Samuel volvió a besarlo, esta vez con más fuerza. Julián sintió cómo las manos lo rodeaban, cómo su espalda tocaba la pared húmeda, pero no se sintió atrapado. Nunca hubo presión. Siempre quedaba espacio para elegir. Y eligió. Eligió no parar. Eligió quedarse. Cuando se separaron otra vez, Julián tenía el pecho agitado y las manos apoyadas en el cuello de Samuel. Lo miró sin decir nada, pero esa mirada bastaba, porque no era sexo lo que buscaban,
Era algo más. Un silencio largo los cubrió. El agua seguía cayendo, ya no tan caliente. Samuel acarició la mejilla de Julián con el dorso de la mano. Luego bajó la mirada. «No quiero que pienses que esto es solo un momento», dijo, más serio. Julián negó, rápido. «No lo pienso. Lo sé. No me harías esto si fuera solo eso». Y esa frase, tan sencilla, hizo que Samuel sonriera. No una sonrisa amplia, una pequeña, aliviada, como si por fin pudiera soltar algo que llevaba apretado dentro desde hacía semanas. Después de unos minutos, salieron de la ducha. Se secaron sin hablar mucho. Los dos sabían que no hacía falta llenarlo todo de palabras. Se sentaron en el pequeño banco de madera, todavía envueltos en toallas, los pies mojados tocando el suelo frío. Samuel tomó la mano de Julián otra vez. «¿Y ahora qué?», preguntó. No había ironía, solo miedo real, curiosidad sincera. Julián lo miró, y esta vez sí sostuvo la mirada sin apartarse. «Ahora vemos si esto es de verdad, pero juntos, ¿te parece?». Samuel no contestó enseguida. Se inclinó, apoyó los labios en la sien de Julián y dejó ahí un beso largo. Luego murmuró: «Me parece perfecto». «¿Necesitas ayuda?». La voz vino desde la puerta entreabierta, apenas un murmullo sobre el ruido de la ducha. Julián giró la cabeza bruscamente. El vapor lo envolvía, pero reconoció esa sonrisa antes incluso de ver bien su rostro. Samuel ya estaba entrando. No esperaba respuesta, como si supiera perfectamente que no se la iban a negar. El agua caliente seguía cayendo sobre la espalda de Julián cuando sintió una mano en su cintura. Nada brusco, nada invasivo, pero tampoco casual. No era un gesto que se hace por accidente. Y ese contacto, leve y directo, hizo que se le escapara el aire como si lo hubieran sorprendido robando algo. No había planeado esto. Iba a ducharse rápido, quitarse el cloro, pensar en cualquier cosa menos en Samuel. Fingir que las miradas de las últimas semanas no significaban nada. Pero esa mano en su piel, el roce suave del pulgar, justo donde antes estuvo la toalla, le gritaba otra cosa. Que había estado esperando esto, que lo quería desde el primer día que Samuel le dijo que el motor sonaba bien mientras se agachaba sobre el agua. El vapor los escondía del mundo. No había otra cosa más que el sonido del agua y el silencio que se colaba entre los dos. Afuera, la tarde caía lenta sobre el jardín y un par de hojas giraban en el borde del filtro. Dentro, Julián temblaba. Lo notó Samuel. No se burló. «Estás temblando». Julián intentó decir algo, pero se le escapó una risa bajita. Porque era cierto, y porque, si era sincero, también podía sentir el leve temblor en el cuerpo de Samuel. No era solo él. Ambos estaban cruzando algo que no se podía deshacer. Samuel se acercó un poco más. No lo besó. Todavía no. Pero sus labios estaban ahí, apenas a un suspiro. Y eso bastó para que Julián entendiera. Ya habían cruzado el punto donde uno puede fingir que no está pasando nada, que no hay deseo, que no hay miedo, que no hay decisiones que te pueden cambiar la vida. No empezó en la ducha. Todo había empezado un martes cualquiera, cuando Samuel llegó a limpiar la piscina después de una tormenta. Julián salió a saludar y se quedó mirando un segundo más de lo normal. No fue intencional, o al menos eso se dijo. Tenía 32 y una habilidad absurda para fingir que estaba demasiado ocupado para notar lo que hacía latir más fuerte su corazón. Pero también tenía una debilidad. Se quedaba siempre un poco más en la terraza cuando Samuel tardaba en terminar. Samuel tenía 29, una sonrisa que sabía cuándo aparecer y una forma de moverse que hacía que todo pareciera sencillo. Siempre le decía «jefe», y eso hacía que Julián rodara los ojos, aunque nunca dejaba de alcanzarle limonada bien fría. Todo empezó con pequeñas cosas, nada que alguien más notara. El roce de su brazo al alcanzar la red. Una pregunta sobre su semana, hecha con verdadera atención. Ese segundo extra en la puerta, cuando Samuel acariciaba al perro del vecino
y giraba la cabeza como si esperara que Julián bajara a acompañarlo. «Es simpático», se decía Julián, porque decir que le interesaba de verdad era admitir demasiado. Hasta que, un día, Samuel le puso una mano en la muñeca para ayudarle con la manguera. Sus dedos se rozaron, y algo dentro de Julián se encendió, como una luz que siempre había estado ahí, esperando que alguien tocara el interruptor. El verano siguió, pesado, lento, de esos que hacen que el tiempo se derrita, y cada semana Samuel llegaba con ese ritmo suyo, enrollar la manguera, revisar el pH, limpiar los bordes, reportar con un gesto leve. Y Julián seguía mirándolo, fingiendo que no lo hacía, que no notaba la forma en que Samuel se agachaba, que no esperaba la siguiente visita. Hubo una rutina cómplice entre los dos, el vaso alto con hielo y lima, la factura escondida bajo una figura de barro como si fuera una nota secreta, las preguntas sobre el hermano menor de Samuel, que jugaba fútbol los sábados, y las respuestas de Samuel sobre el trabajo de Julián, como si lo hubiera escuchado con más atención que nadie. Ese martes, Samuel terminó más rápido de lo habitual. Le dijo que podía purgar el sistema si quería, aunque no hacía falta. Y Julián, sin pensarlo mucho, respondió que sí. Porque negar hubiese sido mentir. La casa de la piscina era pequeña. El grifo siempre costaba girarlo. Julián entró primero. Quiso quitarse el cloro, pensar un poco o no pensar nada. No cerró bien la puerta, como siempre, como si, en el fondo, supiera que alguien la empujaría. Y así fue. La sombra de Samuel cruzó el umbral, y su voz, antes de que apareciera del todo, le preguntó si necesitaba ayuda. El resto pasó tan rápido que se sintió lento. Una mano, un gesto, la cercanía, el primer temblor en el cuerpo, el segundo en la voz, y luego el momento en que Samuel se quedó mirándolo sin decir nada, como si todo ya estuviera dicho. El beso no había llegado, aún, pero no hacía falta. La historia ya había empezado. Parte 2. Texto de parte 2 omitido para brevedad en esta vista. En Uintien, parte 3. Esa noche no durmieron juntos. Y eso fue lo que más sorprendió a Julián. No porque esperara otra cosa, sino porque Samuel no lo forzó, ni siquiera lo insinuó. Después de ducharse, de reír, de sentarse uno al lado del otro con el cabello goteando y los corazones acelerados, Samuel se puso de pie y dijo: «Mándame mensaje cuando llegues a tu cuarto. Quiero saber que estás bien». Y se fue, así, sin drama, sin robar otro beso, sin buscar más. Y eso dejó a Julián con una sensación rara, como si, por primera vez, alguien hubiera entendido que lo que más necesitaba no era intensidad, sino cuidado. Durmió poco. Al día siguiente, la ciudad seguía siendo la misma, pero algo había cambiado. En él, en la forma en que abría el grifo, en el modo en que miraba el reloj, en la manera en que escribió ese mensaje de las 8. «Si vienes hoy, traigo hielo y algo para picar». Samuel tardó 3 minutos en responder. Paso tipo 6. El perro del vecino me ama más que tú. Julián se rió solo. Y fue esa risa la que lo empujó a preparar la terraza, como si fuera la primera vez. Movió sillas, limpió la mesa, abrió una bolsa de patatas que no sabía si a Samuel le gustaban. A las 6:15, Samuel estaba en la puerta, con la camiseta un poco arrugada y la misma mirada de la noche anterior, como si hubiera dormido menos, como si lo hubiera estado esperando también. Pasaron 1 hora sin hablar de lo importante. Hicieron chistes sobre la manguera que seguía rota, sobre el perro que ladraba cada vez que Samuel pasaba, sobre el calor que parecía no irse nunca. Hasta que Samuel apoyó la botella de agua en la mesa, lo miró y dijo: «Esto me da miedo». Julián dejó la copa en el aire. No lo esperaba. No tan directo, no tan temprano. «¿Por qué?», preguntó, y esa vez no pudo evitar que su voz temblara un poco. «Porque nunca me gustó alguien que pudiera hacerme cambiar lo que creo que sé de mí». La frase cayó como un golpe, suave, pero profundo.
Julián lo miró sin saber qué decir, no porque no sintiera lo mismo, sino porque le había costado años dejar de huir de eso exacto, de la posibilidad de que alguien entrara sin pedir permiso y moviera el mundo desde dentro. No dijo nada. En vez de eso, se acercó un poco más y le tomó la mano. Samuel no la soltó, ni sonrió, pero bajó la cabeza un instante, como si ese gesto fuera más que suficiente respuesta. Se quedaron así, con las sillas juntas, los vasos medio vacíos y la tarde cayendo sobre ellos. Nadie dijo, esto es algo serio. Nadie dijo, te estoy eligiendo. Pero todo en sus gestos lo gritaba. Cuando Samuel se fue esa vez, fue Julián quien se levantó primero, quien abrió la puerta, quien besó lento, sin prisa, con una mano en la nuca del otro. Y cuando el portón se cerró tras Samuel, fue la primera vez en mucho tiempo que Julián sintió que no necesitaba esconderse de nada. ¿Necesitas ayuda? La voz vino desde la puerta entreabierta, apenas un murmullo sobre el ruido de la ducha. Julián giró la cabeza bruscamente. El vapor lo envolvía, pero reconoció esa sonrisa antes incluso de ver bien su rostro. Samuel ya estaba entrando. No esperaba respuesta, como si supiera perfectamente que no se la iban a negar. El agua caliente seguía cayendo sobre la espalda de Julián cuando sintió una mano en su cintura. Nada brusco, nada invasivo, pero tampoco casual. No era un gesto que se hace por accidente, y ese contacto, leve y directo, hizo que se le escapara el aire como si lo hubieran sorprendido robando algo. No había planeado esto. Iba a ducharse rápido, quitarse el cloro, pensar en cualquier cosa menos en Samuel, fingir que las miradas de las últimas semanas no significaban nada. Pero esa mano en su piel, el roce suave del pulgar justo donde antes estuvo la toalla, le gritaba otra cosa. Que había estado esperando esto, que lo quería desde el primer día que Samuel le dijo que el motor sonaba bien mientras se agachaba sobre el agua. El vapor los escondía del mundo. No había otra cosa más que el sonido del agua y el silencio que se colaba entre los dos. Afuera, la tarde caía lenta sobre el jardín, y un par de hojas giraban en el borde del filtro. Dentro, Julián temblaba. Lo notó Samuel. No se burló. «Estás temblando». Julián intentó decir algo, pero se le escapó una risa bajita. Porque era cierto, y porque, si era sincero, también podía sentir el leve temblor en el cuerpo de Samuel. No era solo él. Ambos estaban cruzando algo que no se podía deshacer. Samuel se acercó un poco más. No lo besó. Todavía no. Pero sus labios estaban ahí, apenas a un suspiro. Y eso bastó para que Julián entendiera. Ya habían cruzado el punto donde uno puede fingir que no está pasando nada, que no hay deseo, que no hay miedo, que no hay decisiones que te pueden cambiar la vida. No empezó en la ducha. Todo había empezado un martes cualquiera, cuando Samuel llegó a limpiar la piscina después de una tormenta. Julián salió a saludar y se quedó mirando un segundo más de lo normal. No fue intencional, o al menos eso se dijo. Tenía 32 y una habilidad absurda para fingir que estaba demasiado ocupado para notar lo que hacía latir más fuerte su corazón. Pero también tenía una debilidad. Se quedaba siempre un poco más en la terraza cuando Samuel tardaba en terminar. Samuel tenía 29, una sonrisa que sabía cuándo aparecer y una forma de moverse que hacía que todo pareciera sencillo. Siempre le decía «jefe», y eso hacía que Julián rodara los ojos, aunque nunca dejaba de alcanzarle limonada bien fría. Todo empezó con pequeñas cosas, nada que alguien más notara. El roce de su brazo al alcanzar la red, una pregunta sobre su semana, hecha con verdadera atención. Ese segundo extra en la puerta, cuando Samuel acariciaba al perro del vecino y giraba la cabeza como si esperara que Julián bajara a acompañarlo. «Es simpático», se decía Julián, porque decir que le interesaba de verdad era admitir demasiado. Hasta que, un día, Samuel le puso una mano en la muñeca para ayudarle con la manguera. Sus dedos se rozaron, y algo dentro de Julián se encendió, como una luz que siempre había estado ahí,
esperando que alguien tocara el interruptor. El verano siguió, pesado, lento, de esos que hacen que el tiempo se derrita. Y cada semana Samuel llegaba con ese ritmo suyo. Enrollar la manguera, revisar el pH, limpiar los bordes, reportar con un gesto leve. Y Julián seguía mirándolo, fingiendo que no lo hacía, que no notaba la forma en que Samuel se agachaba, que no esperaba la siguiente visita. Hubo una rutina cómplice entre los dos. El vaso alto con hielo y lima, la factura escondida bajo una figura de barro como si fuera una nota secreta. Las preguntas sobre el hermano menor de Samuel, que jugaba fútbol los sábados. Y las respuestas de Samuel sobre el trabajo de Julián, como si lo hubiera escuchado con más atención que nadie. Ese martes, Samuel terminó más rápido de lo habitual. Le dijo que podía purgar el sistema si quería, aunque no hacía falta. Y Julián, sin pensarlo mucho, respondió que sí, porque negar hubiese sido mentir. La casa de la piscina era pequeña, el grifo siempre costaba girarlo. Julián entró primero, quiso quitarse el cloro, pensar un poco, o no pensar nada. No cerró bien la puerta, como siempre, como si, en el fondo, supiera que alguien la empujaría. Y así fue. La sombra de Samuel cruzó el umbral, y su voz, antes de que apareciera del todo, le preguntó si necesitaba ayuda. El resto pasó tan rápido que se sintió lento. Una mano, un gesto, la cercanía, el primer temblor en el cuerpo, el segundo, en la voz, y luego el momento en que Samuel se quedó mirándolo sin decir nada, como si todo ya estuviera dicho. El beso no había llegado, aún, pero no hacía falta. La historia ya había empezado. Parte 2. Parte 2 omitida aquí por brevedad. Parte 3. Parte 3 omitida aquí por brevedad. Parte 4. Las semanas siguientes no fueron fáciles. No por ellos, por todo lo demás. Las rutinas, el trabajo, las cosas no dichas. Julián intentaba mantener la calma, pero cada vez que Samuel tocaba el timbre, sentía el estómago apretarse. No sabía si iba a encontrarlo con una sonrisa o con dudas, y eso lo agotaba. Una tarde, mientras Samuel limpiaba el borde de la piscina, Julián salió con 2 cafés. No dijo nada al principio. Solo se sentó en la reposera y lo observó trabajar. «Estás callado hoy», dijo Samuel sin mirarlo, con la voz más baja de lo habitual. Julián respiró hondo. No quería decirlo, pero tampoco podía seguir tragándoselo. «No sé si tú y yo estamos en lo mismo», soltó. Samuel detuvo el movimiento de la red. Bajó los hombros. No por cansancio físico, por otra cosa. «¿Y qué crees tú que es lo mismo?», preguntó, girándose por fin. Julián dudó. Apretó el vaso con fuerza. Luego dijo: «Yo te pienso en serio». Samuel no respondió de inmediato. Dejó la red a un lado, se limpió las manos con la camiseta y se acercó. Se sentó en el borde de la reposera, cerca pero sin tocarlo. «¿Y crees que yo no?» «No lo sé, no dices mucho. A veces siento que te acercas y otras que retrocedes». «Es porque me da miedo cagarla», dijo Samuel directo. Sus palabras salieron con rabia, pero no hacia Julián, hacia sí mismo. «Porque no sé cómo se hace esto, porque no quiero ser uno de esos que juega a mitad de camino, y a veces, en vez de avanzar, me freno. No por falta de ganas, por miedo». Ese silencio fue más largo que otros, más pesado. Julián lo rompió bajito. «Yo también tengo miedo, pero no quiero que ese miedo me haga alejarme de ti». Samuel levantó la mirada. Tenía los ojos brillosos, no llorando, pero cerca. Asintió, y sin decir nada más, le tomó la mano con fuerza. No se besaron, no lo necesitaban. El contacto fue más que suficiente. Una promesa muda. «Estoy aquí, no me voy». Esa noche no hablaron mucho por mensaje, solo una nota corta. «Gracias por no soltar». Julián la leyó varias veces antes de dormir. Al día siguiente, Samuel tocó el timbre media hora antes de lo habitual, sin uniforme, sin herramientas. «No vengo a trabajar, solo quería verte», dijo. Julián no dijo nada.
Lo abrazó. Fuerte, largo, como si el tiempo fuera algo que se pudiera detener solo con los brazos. Y en ese abrazo, sin palabras, entendieron los dos que estaban empezando algo que ya no era un juego, ni un impulso, ni un error. Era real, y daba miedo, pero también daba ganas de quedarse. ¿Necesitas ayuda? La voz vino desde la puerta entreabierta, apenas un murmullo sobre el ruido de la ducha. Julián giró la cabeza bruscamente. El vapor lo envolvía, pero reconoció esa sonrisa antes incluso de ver bien su rostro. Samuel ya estaba entrando. No esperaba respuesta, como si supiera perfectamente que no se la iban a negar. El agua caliente seguía cayendo sobre la espalda de Julián cuando sintió una mano en su cintura. Nada brusco, nada invasivo, pero tampoco casual. No era un gesto que se hace por accidente. Y ese contacto, leve y directo, hizo que se le escapara el aire como si lo hubieran sorprendido robando algo. No había planeado esto. Iba a ducharse rápido, quitarse el cloro, pensar en cualquier cosa menos en Samuel, fingir que las miradas de las últimas semanas no significaban nada. Pero esa mano en su piel, el roce suave del pulgar justo donde antes estuvo la toalla, le gritaba otra cosa. Que había estado esperando esto, que lo quería desde el primer día que Samuel le dijo que el motor sonaba bien mientras se agachaba sobre el agua. El vapor los escondía del mundo. No había otra cosa más que el sonido del agua y el silencio que se colaba entre los dos. Afuera, la tarde caía lenta sobre el jardín, y un par de hojas giraban en el borde del filtro. Dentro, Julián temblaba. Lo notó Samuel. No se burló. «Estás temblando». Julián intentó decir algo, pero se le escapó una risa bajita. Porque era cierto. Y porque, si era sincero, también podía sentir el leve temblor en el cuerpo de Samuel. No era solo él. Ambos estaban cruzando algo que no se podía deshacer. Samuel se acercó un poco más. No lo besó. Todavía no. Pero sus labios estaban ahí, apenas a un suspiro. Y eso bastó para que Julián entendiera. Ya habían cruzado el punto donde uno puede fingir que no está pasando nada. Que no hay deseo. Que no hay miedo. Que no hay decisiones que te pueden cambiar la vida. No empezó en la ducha. Todo había empezado un martes cualquiera, cuando Samuel llegó a limpiar la piscina después de una tormenta. Julián salió a saludar y se quedó mirando un segundo más de lo normal. No fue intencional. O al menos, eso se dijo. Tenía 32 y una habilidad absurda para fingir que estaba demasiado ocupado para notar lo que hacía latir más fuerte su corazón. Pero también tenía una debilidad. Se quedaba siempre un poco más en la terraza cuando Samuel tardaba en terminar. Samuel tenía 29, una sonrisa que sabía cuándo aparecer y una forma de moverse que hacía que todo pareciera sencillo. Siempre le decía «jefe», y eso hacía que Julián rodara los ojos, aunque nunca dejaba de alcanzarle limonada bien fría. Todo empezó con pequeñas cosas, nada que alguien más notara. El roce de su brazo al alcanzar la red. Una pregunta sobre su semana, hecha con verdadera atención. Ese segundo extra en la puerta, cuando Samuel acariciaba al perro del vecino y giraba la cabeza como si esperara que Julián bajara a acompañarlo. «Es simpático», se decía Julián, porque decir que le interesaba de verdad era admitir demasiado. Hasta que, un día, Samuel le puso una mano en la muñeca para ayudarle con la manguera. Sus dedos se rozaron, y algo dentro de Julián se encendió, como una luz que siempre había estado ahí, esperando que alguien tocara el interruptor. El verano siguió, pesado, lento, de esos que hacen que el tiempo se derrita, y cada semana Samuel llegaba con ese ritmo suyo, enrollar la manguera, revisar el pH, limpiar los bordes, reportar con un gesto leve. Y Julián seguía mirándolo, fingiendo que no lo hacía, que no notaba la forma en que Samuel se agachaba, que no esperaba la siguiente visita. Hubo una rutina cómplice entre los dos. El vaso alto con hielo y lima, la factura escondida bajo una figura de barro como si fuera una nota secreta.
las preguntas sobre el hermano menor de Samuel, que jugaba fútbol los sábados, y las respuestas de Samuel sobre el trabajo de Julián, como si lo hubiera escuchado con más atención que nadie. Ese martes, Samuel terminó más rápido de lo habitual. Le dijo que podía purgar el sistema si quería, aunque no hacía falta, y Julián, sin pensarlo mucho, respondió que sí, porque negar hubiese sido mentir. La casa de la piscina era pequeña. El grifo siempre costaba girarlo. Julián entró primero. Quiso quitarse el cloro, pensar un poco, o no pensar nada. No cerró bien la puerta, como siempre, como si, en el fondo, supiera que alguien la empujaría. Y así fue. La sombra de Samuel cruzó el umbral, y su voz, antes de que apareciera del todo, le preguntó si necesitaba ayuda. El resto pasó tan rápido que se sintió lento. Una mano, un gesto, la cercanía, el primer temblor en el cuerpo, el segundo en la voz, y luego el momento en que Samuel se quedó mirándolo sin decir nada, como si todo ya estuviera dicho. El beso no había llegado, aún, pero no hacía falta. La historia ya había empezado. Parte 2. Parte 2 omitida aquí por brevedad. Parte 3. Parte 3 omitida aquí por brevedad. Parte 4. La parte 4 omitida aquí por brevedad. Parte 5. A la semana siguiente, Julián dejó de hacerse el fuerte. Fue él quien mandó el primer mensaje cada día, quien preguntó si Samuel había dormido bien, si había desayunado, si quería pasar aunque no hubiera trabajo pendiente. No era por ansiedad, era porque ya no tenía ganas de fingir distancia. Samuel lo notó, y no huyó. Respondía rápido, a veces solo con un emoji, otras con frases largas que parecían escritas con más cuidado de lo normal. Una noche, incluso, mandó una foto del perro del vecino dormido sobre su mochila. Julián se rió tanto que casi le dio vergüenza. Pero la calma duró poco. Un viernes, Samuel no respondió, ni en la mañana ni en la tarde. A las 8, Julián escribió de nuevo. Nada. A las 11, lo llamó. Apagado. Y el hueco que se abrió en el pecho no fue de celos, fue miedo. El sábado por la tarde, el timbre sonó. Julián bajó rápido. Abrió. Y ahí estaba Samuel, ojeroso, con una chaqueta arrugada, y los ojos rojos. Perdón, dijo apenas. Julián no preguntó. Se hizo a un lado. Samuel entró, y se sentaron. El silencio fue largo. Mi madre está enferma, dijo finalmente. Y fui a verla. No quería escribirte hasta saber bien qué estaba pasando. Julián asintió. No dijo, lo entiendo. No dijo, tranquilo. Solo acercó su mano y la apoyó sobre la rodilla de Samuel. Él bajó la cabeza y se quedó así un rato, respirando hondo. No tienes que cargar conmigo, murmuró Samuel. No estoy cargando, estoy quedándome, respondió Julián. Ese fue el punto de inflexión. Desde ahí, las cosas cambiaron. No se hicieron perfectas, pero se hicieron reales. Samuel empezó a aparecer sin avisar, a veces solo para dejar un café en la puerta, o un mensaje corto en el buzón. Julián aprendió a dejar la verja sin seguro, por si acaso. Una noche, en la terraza, Julián dijo sin rodeos, «Quiero que te quedes a dormir». Samuel lo miró, con esa mezcla de sorpresa y alivio que tienen los que no sabían cuánto necesitaban escuchar algo hasta que lo oyen. «¿Estás seguro?» «Sí, porque si mañana las cosas se complican, prefiero que nos encuentre juntos». Y se quedaron. No fue una noche de película. Fue simple. Dos cuerpos buscando consuelo. Dos respiraciones encontrando ritmo. El colchón un poco viejo. Las sábanas desordenadas. Pero había algo más fuerte que todo eso. Presencia. Por la mañana, Samuel preparó café. Julián lo observó desde el umbral, en silencio. Luego dijo, «¿Te das cuenta que esto ya no se parece a un error?» Samuel sonrió, removiendo la taza. «No, se parece a algo que quiero cuidar». Julián se acercó. Lo abrazó por la espalda.
Apoyó la barbilla en su hombro. Y ahí, sin urgencias, sin miedo, entendió que a veces las cosas no llegan cuando uno las busca. Llegan cuando uno, sin saberlo, deja la puerta entreabierta. Y cuando alguien se atreve a entrar sin pedir permiso, pero con el corazón en la mano.